Amigos, bienvenidos a esta, la primera entrega de Análisis Político aquí en Miller News. Hoy vamos a tratar el tema de la reelección indefinida, el tema que ha dado mucho de qué hablar el último trimestre de 2015. Me encuentro aquí con mi compañera Yesenia Lugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Gracias. Amigos televidentes, ¿cómo están? Hoy trataremos un tema súper importante como la reelección indefinida, como dijo mi compañera, y nos acompaña para ello Iván Aguilar. Continuamos con Iván. Muy buenos días. A continuación, las enmiendas constitucionales. Rafael Correa asegura el triunfo para el 2017, pero cree que la oposición buscará dominar la Asamblea. Una transitoria excluirá a Rafael Correa de las próximas elecciones para la presidencia. En el mismo día, Nebot se pronuncia sobre la reelección indefinida del presidente. Correa ratifica su propuesta para la reelección indefinida. Se aprueba las enmiendas para el debate de la Asamblea sobre las enmiendas. Guillermo Lasso entrega carta a la Comisión de Enmiendas. Macha se acercó a la Asamblea, oficialistas llegaron a Carondelet. A continuación, un cuadro donde se refleja el conocimiento sobre las enmiendas constitucionales en toda la población. Se tomó como muestra las tres principales ciudades del Ecuador, como son Guayaquil, Cuenca y Manta, en la que nos dice la siguiente tabla que el 85% desconoce sobre este tema y el 15% menciona que sí sabe parcialmente sobre las enmiendas constitucionales. Llegan las enmiendas a la Asamblea, las mismas que son recibidas y gestionadas por el presidente Rafael Correa, lo mismo que otra vez provoca la reputación del alcalde Jaime Nebot, lo cual dice que no obedecerá estas enmiendas. Pero ¿cuál ha sido esta enmienda que ha causado tanta controversia en el país? Es importante analizar la noticia de diferentes puntos de vista. Para ello nos contactamos con Raquel Mendoza, quien se encuentra en la ciudad de Azogues. Adelante, Raquel. Paul, nos encontramos en la ciudad de Azogues, en donde tuvimos la oportunidad de platicar con el alcalde, arquitecto Virgilio Sequicela, sobre el tema reelección indefinida. A continuación damos pase al informe. Bien, la reelección presidencial es un tema que en los últimos meses ha estado dentro de la palestra pública. Es así que es necesario analizar esto desde una opinión pública. Esta mañana nos encontramos con el alcalde de Azogues, el arquitecto Virgilio Sequicela, con el cual dialogaremos sobre este tema. Bien, todos hemos sido partícipes de los cambios que se han venido dando con la Revolución Ciudadana y con el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Pero después de 9 años y de 2 periodos presidenciales, existe cierta discrepancia política. Entonces, ¿usted cree que esta discrepancia política es únicamente por la posibilidad de que exista una reelección indefinida o porque existe una pugna entre poderes? Bueno, la historia juzgará a la administración del presidente Correa. Desde mi punto de vista, que no comparto el punto de vista del presidente, creo que la reelección no puede darse de manera indefinida. El país, una de las esencias de la democracia es la alternabilidad y constitucionalmente estuvo establecido de que podía darse la reelección por un solo periodo, ¿no? Igual para las autoridades seccionales de los gobiernos autónomos descentralizados, y así debería aplicarse, y eso es el modelo democrático que ha triunfado a lo largo de la historia. Las reelecciones indefinidas propician que alguien se perenice en el poder y eso no da la posibilidad de que podamos analizar qué es lo que en realidad ha sucedido en una administración. Se necesita incluso fiscalizar. Estamos en una crisis económica total. Hablemos de los gobiernos seccionales, en el caso del municipio de Azogues, no recibimos rentas durante 3 meses. Eso implica que paralicemos obra pública, que no podamos contratar personal. Sería un gran fenómeno en este momento como el desempleo, lo cual va en detrimento de la ciudadanía. Bajo todos esos datos niveles, creo yo que la reelección indefinida no corresponde a un Estado democrático. Ya. Pero respecto a esto, la reelección indefinida no solamente tiene que ver con el cargo presidencial, sino también como otros cargos, como por ejemplo el de la alcaldía de Jaime Nebot. Entonces,
¿Usted qué cree sobre esto? Que si no afectaría a otros cargos políticos, entonces no existiría esta controversia. Bueno, el caso de Jaime Nebot, con quien tampoco comparto políticamente, se ha ido justo ajustando la Constitución y la ley a las circunstancias, no tanto del personaje Jaime Nebot, sino ha coincidido en el hecho de que cuando la regulación era otra, justo iniciaba un nuevo periodo. Es decir, cuando se puso que la reelección por una sola vez, recién Nebot estaba en un periodo que le facilitaba un segundo periodo en el que está en este momento, ¿no? Depende de los modelos, depende de las situaciones. Y bueno, al final del día el árbitro es el pueblo y es el que decide. Pero sí creemos que los modelos tienen que ser analizados. Entonces se tiene que descifrar bases de Estado, proyectos de Estado que, más allá de quienes estén en el poder, puedan ejecutarse, como es del ámbito educativo, como es del ámbito social, como es del ámbito de la salud, que tienen que ser políticas de Estado, más allá de quienes estén ostentando el poder. Entonces, ¿usted cree que con esta enmienda habría una depuración de malos elementos dentro de la política ecuatoriana? Bueno, pero, yo soy político y quienes estamos inmersos en la política tenemos nuestros virtudes, como también tenemos nuestros desaciertos. Nos juzgará los jueces de cuentas, que es la Contraloría, nos juzgará el pueblo fundamentalmente en las urnas, y bajo ese punto de vista hablar de buenos o malos elementos en política desde mi punto de vista sería subjetivo. Creo que todos quienes estamos inmersos intentamos o vamos con una premisa, la del servicio público, ¿no? Quienes corremos por una dignidad, sea una alcaldía, sea una prefectura, sea una asamblea, sea la presidencia de la República, lo hacemos con la idea de servir a la gente. Ese es el principio que tenemos, y bueno, si es que cometemos errores en la administración pública, tenemos que ser juzgados. Bajo ese punto de vista, yo no soy quien para juzgar la administración del actual presidente de la República, de Jorge Correa, que más bien yo he mantenido nexos de respeto, porque así tienen que trabajar las personas que estamos en actividades públicas, más allá de nuestros puntos de vista o ideología, y será ya justamente los estamentos de control en su momento oportuno, será el pueblo el que tome decisiones. Si es que el modelo del presidente Correa ha sido lo suficientemente fuerte y lo suficientemente decidor en resolver los temas del Ecuador, como él mismo lo ha dicho, independientemente de que él o sea candidato o sea otra persona de su partido, será el pueblo el que pueda decidir si continúa este modelo de poder. Este ha sido el informe. Reporta con cámaras de Estefanía Nasput para Miller News, Raquel Mendoza. Gracias, Raquel, muy valiosa tu información, pero es necesario analizar la noticia desde otro punto de vista. Para ello nos contactamos con Anabel Cuenca, que se encuentra desde Azogues. Muy bien, Yesenia, muchísimas gracias por el pase. Nos encontramos aquí en el municipio de Azogues. Pudimos conversar con el concejal Giovanni Naura, que nos pudo ayudar con el tema la reelección del presidente, así que damos paso al directo. Estamos aquí en la ciudad de Azogues con el ingeniero Giovanni Naura, que nos va a ayudar en la entrevista. Ya como tendrá entendido, la reelección indefinida y las enmiendas han provocado varios conflictos, en donde la oposición se ha manifestado en varias ocasiones. Es un tema actual en donde todos nos vemos involucrados, por la razón de que somos ciudadanos y participamos en esto. La prensa ha comunicado sobre este tema de coyuntura social, pero también cabe recalcar que ya son 8 años de cambio en el país, y la educación es uno de los pilares fundamentales, porque las instituciones educativas han mostrado claramente los pasos fuertes que ha dado el cambio por el que el país prospere. Por esta razón nos dirigimos a usted para conocer la información verídica sobre lo que ya hemos señalado antes. ¿Cree usted que la discrepancia política es generada por el tema de la reelección indefinida o más es por pugna de poderes? Bueno, yo creo que realmente el detonante para que la oposición se haya pronunciado tan férreamente sobre las enmiendas, creo que la principal es el temor que tiene de que el señor presidente de la República se vuelva a candidatizar. Yo creo que esa ha sido la principal enmienda, la que más le ha preocupado a la oposición, porque saben que si es que el presidente volviera a ser candidato, pues volviera a derrotar en las urnas. ¿Y qué comentario nos podría dar para enriquecer sobre lo que mencionó el alcalde Jaime Nebot, sobre que
no está de acuerdo en que se excluya a las personas que ya se excluya a las personas que han estado ya 2 veces en el mandato, mencionando que los ciudadanos deberían participar directamente en la consulta popular. Bueno, pues es de conocimiento público que me negó desde los más férreos opositores al régimen, y realmente él ha estado tantos años en el sillón de Olmedo y sabe realmente qué significado tiene el hecho de reelegirse para una autoridad de elección popular. En este caso, pues yo creo que cuando los candidatos son buenos, no debería limitarse discriminatoriamente, si cabe el término, pues su candidatura. Más bien, los líderes no nacen todos los días, eso es histórico. Nosotros en 7 años tuvimos como 10 presidentes de la República, entonces yo creo que más bien quienes no han hecho buenas administraciones, recordamos inclusive hablando de Guayaquil mismo, esas nefastas administraciones del municipio, era de conocimiento público cómo estaba la perla del Pacífico. Ha habido algunos aciertos por parte de las últimas administraciones y lógicamente quien tiene la última palabra es el pueblo en las urnas. La decisión de la no reelección del presidente en el 2017 afecta no solo al cargo del presidente, sino también a todos los cargos públicos. Entonces, ¿considera usted que existiría una depuración de malos elementos dentro de la política ecuatoriana? Bueno, yo creo que el principal juez, como decía, es el pueblo ecuatoriano. Nosotros sabemos y conocemos históricamente que ha habido autoridades que han ido a una reelección y no han conseguido el objetivo, pero ha habido otras autoridades que efectivamente, como el caso del mismo presidente, que ya son incontables las veces que les ha derrotado en las urnas a los opositores. Entonces, en ese contexto, pues yo creo que el pueblo, el soberano, es el que debería juzgar eso el día de las votaciones. ¿Y usted en lo personal cree que sí existen personas que debilitan el aspecto de lo que es el movimiento de la Alianza País? Bueno, como en todo lado, pues no, yo pienso que quienes asumimos una función pública nos ponemos a prueba todos los días. Yo estoy en la función pública desde los 26 años y realmente ha sido un aprendizaje continuo, constante, un crecer y como dicen, la historia nos juzgará, las autoridades de control también oportunamente sabrán pronunciarse sobre las distintas administraciones que se han dado, unas buenas, otras no tanto. Han habido lastimosamente, sí, funcionarios que han dejado mucho que desear, que han faltado a la ética, a la honestidad, que es el requisito principal sine qua non para desempeñarse no solamente como candidatos, no solamente como autoridad, sino como hombres y mujeres de bien. Y para terminar, es importante analizar las noticias desde el punto de vista neutral, los que ya hemos visto. Para ello nos acompaña en el estudio la señorita Estefanía Nastú, estudiante de la Universidad Nacional de Educación. Adelante, Estefanía, con tu comentario. El proceso de transformación por la que atraviesa el país durante los últimos 9 años, tras 2 periodos de mandato del presidente Rafael Correa, ha traído altas y bajas al país. Desde mi punto de vista, el tema de la reelección indefinida del presidente Rafael Correa se debe de ver desde un aspecto público, pues el pueblo es el encargado de tomar la última decisión en las urnas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, amigos televidentes, en nuestra primera edición. Espero y lo sigan haciendo. Informó para ustedes Yesenia Verduga y Paul Guevara. Hasta la próxima. Gracias. Bienvenidos amigos televidentes al noticiero número 1 del Ecuador Rural News. Hoy trataremos un tema súper importante dentro del aspecto social, que es la violencia contra la mujer. Para ello hemos preparado un reportaje especial desde la ciudad de Cuenca. Nos contactamos con nuestros corresponsales para que nos hablen más del tema. Buenos días.
Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Nuestro tema es sobre la violencia hacia la mujer en Cuenca. Mi nombre es Danilo Reibán. Mi nombre es Erika Corte. Mi nombre es Cristian Valdés. A continuación expondremos diferentes entrevistas en la ciudad con nuestros diferentes compañeros. Hola, mi nombre es Margarita Garzón y junto con mi grupo me encuentro en la ciudad de Cuenca. Daremos inicio a las entrevistas sobre la violencia a la mujer. Empezaremos con la vicealcaldesa Ruth Cáceres. Bueno, según el Consejo de Seguridad Ciudadana, en el 2014, en Cuenca se da 7 de cada 10 mujeres que están relacionadas con la violencia, ya sea sexual, psicológica o física. ¿Usted cómo cree, cómo le ve esta situación en Cuenca o cómo le ve desde su perspectiva de autoridad que se desarrolla esta violencia en Cuenca? No, realmente la cifra alarmante de 7 de cada 10 mujeres violentadas es un tema que se ha venido monitoreando permanentemente desde diferentes organismos. El Consejo de Seguridad Ciudadana quizás desde el más amplio porque aglutina todas las instancias que tienen que ver con el quehacer de seguridad en el cantón, pero hay otras instancias como la propia unidad de equidad territorial y de género que tenemos dentro de la municipalidad, y en el caso de la Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia también sucede lo mismo. Penosamente esta cifra no ha logrado revertirse, y cuando vemos los datos, los índices, los indicadores que nos llevan a establecer esta cuantía, realmente nos quedamos preocupados porque quizás el mayor nivel de violencia radica en los espacios laborales, en los espacios educativos y en los propios espacios familiares. Y esto se complementa con una preocupación de mirar cómo esa violencia se concentra sobre todo en las mujeres adolescentes y en las mujeres jóvenes. Y esa violencia tiene que ver también, digamos, con una necesidad urgente de cambio que le hemos venido trabajando desde las instancias que acabo de mencionar, y este año por eso precisamente el Consejo Cantonal acaba de sugerirle al alcalde, con ocasión de la rendición anual de cuentas que se tiene que efectuar en este tema cada 25 de noviembre, acaba de sugerir al alcalde que se declare el 2016 como el año de la erradicación de la violencia de género en el cantón. Esto se acaba de hacer público ya hace 2 semanas. Con ocasión del inicio de año se hizo esta publicación, y no solo, digamos, involucra una exteriorización de un pensamiento, sino el afianzamiento de algunas acciones propositivas. Varias campañas van a lanzarse. Esta misma semana la Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia sesionó, conoció varios de los avances que han tenido las universidades que directamente están trabajando con no solo el análisis y la investigación de este tema, sino con la elaboración de algunas propuestas. Y claro, creemos que sobre todo es fundamental empezar a trabajar desde los sectores jóvenes, porque es ahí donde cambiamos las culturas negativas, donde empezamos a entender que las mujeres tenemos las mismas condiciones de inclusión. Cuando hablamos de género, no hablamos exclusivamente de mujeres, pero realmente hay que entender que penosamente cuando miramos las estadísticas somos las mujeres que no somos más violentadas, y esta violencia no tiene que ver únicamente con la agresión, no tiene que ver únicamente tampoco con las denuncias que se presentan, porque capaz cuando uno ve que ha bajado el índice de denuncias, este no es un indicador adecuado o lo suficientemente adecuado para entender que la violencia ha disminuido. Por el contrario, podemos pensar que hay una sensación de represión, de no poder generar estas denuncias, y por aquello decía entonces la intención es poder trabajar sobre todo sobre la concientización de que no solo los golpes son violencia, sino a veces esas formas de marginación, de discriminación, de entender que no nos merecemos los mismos espacios. Y claro, eso a veces lo vivimos en carne propia quienes estamos en el ejercicio del rol público y político, cuando muy a menudo vemos cómo los espacios no se abren, cómo las mujeres somos todavía víctimas de ese sesgo por el hecho de ser mujeres, de considerarnos en estado de vulnerabilidad, de debilidad, de condiciones, digamos, menores respecto de los compañeros varones en este ejercicio. Y eso nos sirve que sea ese impulso para viviéndolo en carne propia, y de manera particular a mí me ha pasado un par de ocasiones como vicealcalde. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Nuestro tema es sobre la violencia hacia la mujer en Cuenca. Mi nombre es Danilo Reibán. Mi nombre es Erika Corte. Mi nombre es Cristian Valdés. A continuación expondremos diferentes entrevistas en la ciudad
con nuestros diferentes compañeros. Hola, mi nombre es Margarita Garzón y junto con mi grupo me encuentro en la ciudad de Cuenca. Daremos inicio a las entrevistas sobre la violencia a la mujer. Empezaremos con la vicealcaldesa Ruth Cáceres. Bueno, según el Consejo de Seguridad Ciudadana en el 2014, en Cuenca se da 7 de cada 10 mujeres que están relacionadas con la violencia, ya sea sexual, psicológica o física. ¿Usted cómo cree, cómo le ve esta situación en Cuenca o cómo le ve desde su perspectiva de autoridad que se desarrolla esta violencia en Cuenca? No, realmente la cifra alarmante de 7 de cada 10 mujeres violentadas es un tema que se ha venido monitoreando permanentemente desde diferentes organismos, el Consejo de Seguridad Ciudadana quizás desde el más amplio porque aglutina todas las instancias que tienen que ver con el quehacer de seguridad en el cantón, pero hay otras instancias como la propia unidad de equidad territorial y de género que tenemos dentro de la municipalidad, y en el caso de la Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia también sucede lo mismo. Penosamente esta cifra no ha logrado revertirse, y cuando vemos los datos, los índices, los indicadores que nos llevan a establecer esta cuantía, realmente nos quedamos preocupados porque quizás el mayor nivel de violencia radica en los espacios laborales, en los espacios educativos y en los propios espacios familiares. Y esto se complementa con una preocupación de mirar cómo esa violencia se concentra sobre todo en las mujeres adolescentes y en las mujeres jóvenes. Y esa violencia tiene que ver también, digamos, con una necesidad urgente de cambio que le hemos venido trabajando desde las instancias que acabo de mencionar, y este año por eso precisamente el Consejo Cantonal acaba de sugerirle al alcalde, como ocasión de la rendición anual de cuentas que se tiene que efectuar en este tema cada 25 de noviembre, acaba de sugerir al alcalde que se declare el 2016 como el año de la erradicación de la violencia de género en el cantón. Esto se acaba de hacer público ya hace 2 semanas. Como ocasión del inicio de año se hizo esta publicación, y no solo, digamos, involucra una exteriorización de un pensamiento, sino el agenciamiento de algunas acciones propositivas. Varias campañas van a lanzarse. Esta misma semana la Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia sesionó, conoció varios de los avances que han tenido las universidades que directamente están trabajando con no solo el análisis y la investigación de este tema, sino con la elaboración de algunas propuestas. Y claro, creemos que sobre todo es fundamental empezar a trabajar desde los sectores jóvenes, porque es ahí donde cambiamos las culturas negativas, donde empezamos a entender que las mujeres tenemos las mismas condiciones de inclusión. Cuando hablamos de género, no hablamos exclusivamente de mujeres, pero realmente hay que entender que penosamente cuando miramos las estadísticas somos las mujeres que somos más violentadas, y esta violencia no tiene que ver únicamente con la agresión, no tiene que ver únicamente tampoco con las denuncias que se presentan, porque capaz cuando uno ve que ha bajado el índice de denuncias, este no es un indicador adecuado o lo suficientemente adecuado para entender que la violencia ha disminuido. Por el contrario, podemos pensar que hay una sensación de represión, de no poder generar estas denuncias, y por aquello decía entonces la intención es poder trabajar sobre todo sobre la concientización de que no solo los golpes son violencia, sino a veces esas formas de marginación, de discriminación, de entender que no nos merecemos los mismos espacios. Y claro, eso a veces lo vivimos en carne propia quienes estamos en el ejercicio del rol público y político, cuando muy a menudo vemos cómo los espacios no se abren, cómo las mujeres somos todavía víctimas de ese sesgo por el hecho de ser mujeres, de considerarnos en estado de vulnerabilidad, de debilidad, de condiciones, digamos, menores respecto de los compañeros varones en este ejercicio. Y eso nos sirve que esté ese impulso para viviéndolo en carne propia, y de manera particular a mí me ha pasado un par de ocasiones como vicealcalde, como concejal, como representante del área rural del Cantón Cuenca, sentir esta especie de sesgo, esta especie de limitación, y claro, de por medio de una violencia que no precisamente está vinculada con los golpes ni con la agresión física, sino también con aquella percepción de sentir que no somos capaces de. Y en ese sentido, pues esos son algunos de los datos que hemos analizado hasta ahora, de las acciones que se están tomando afirmativamente. Es necesario indicar también que dentro de la Municipalidad de Cuenca que se siente la incorporación de la Unidad de Gestión de Género y de Equidad, y esta unidad tiene como eje transversal, primero, trabajar sobre la municipalidad, sobre la propia corporación,
haciéndonos visibles, tanto hombres como mujeres, en las mismas condiciones, pero no solamente dentro de la municipalidad. Es decir, hay que empezar ordenándonos cosas dentro, pero también esta unidad tiene como labor prioritaria generar algunas acciones y propositivamente emprender algunos mecanismos que nos permitan tener un cantón con mayor cantidad de posibilidades de equidad, de inclusión y sobre todo libres de espacios de violencia. Mi compañera Erika le quería hacer una pregunta. Ya, ¿cree usted que las redes sociales son importantes para que se genere la violencia? Por supuesto, de hecho, ¿no? Y nos ha tocado vivir inclusive de forma personal. Cuando a propósito de cualquier decisión política, que uno lo hace en aras primero de poder exteriorizar sus pensamientos, de poder tomar sus propias tendencias y finalmente de poder precautelar lo que uno considera es el mayor interés para el cantón, ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Ustedes podrán mirar la página de un político varón, donde claro, le dirán capaz que no estuvo bien, que a lo mejor estuvo desacertado, que fue desatinado cierto criterio, cierta opinión o cualquier acción, y podrán ver de una mujer pues con mayor facilidad referirse a que quizás hubo interés, hubo ambición, hubo avaricia, hubo de por medio alguna mala intención, ¿no? Y eso lo tomo como ejemplo quizás a nivel político, pero sucede en todos los espacios. Si ustedes miran en los espacios escolares, ciertamente las redes sociales tienden más a prestarse para agredir a las mujeres respecto de alguna acción que a veces en los hombres es plausible, es decir, sobre todo en los comportamientos que los adolescentes suelen darse, en los hombres es plausible y dice, bueno, están madurando, están despertando, a las mujeres por el contrario, todavía hay esa crítica, esa limitación de pensar que por el contrario, cualquier reacción de la mujer pues está mal vista. Usted estuvo al tanto del caso que se dio de la chica de la Universidad de Cuenca, que sufrió, bueno, que se dieron, que se circularon imágenes de, bueno, cuando ella estaba en un estado de alcoholismo y que, bueno, que hasta se mencionó, según el ministro del Interior. ¿Usted qué cree que, o sea, que si eso está bien o qué opinión tiene al respecto sobre eso? Yo creo que la colectividad cuencana estuvo pendiente de ese tema, más allá de quién lo haya posteado o con qué intenciones lo hizo, sobre las consecuencias que esto produjo. Es decir, pudo llevar a la muerte de una persona, a la desesperación de saber que su vida estaba ventilada públicamente y sobre todo porque era una mujer. Es decir, había un hombre y una mujer involucrada en esa, digamos, presentación a través de un video que se hizo público. Y del hombre no se dijo nada, exclusivamente fue de la mujer. Y ahí tenemos entonces un claro ejemplo más de sobre quién recae la responsabilidad de las acciones cuando estas se hacen públicas. Sí, ¿cree usted que la violencia ha aumentado o ha disminuido en la ciudad? Yo creo que hemos ido cambiando positivamente con percepciones diferentes, con entender que es posible vivir mejor cuando nos llevamos en armonía hombres con mujeres. Hay un cambio, sobre todo en la población joven, y eso no se puede negar. Pero no todo es perfecto, por el contrario, todo es perfectible. Y hay varias acciones que todavía debemos ir cambiando. Y quizás eso se constituye en un reto para quienes también, de algún modo, tenemos esa gran responsabilidad de ejercer una representatividad sobre los intereses. Como última pregunta, ¿usted qué recomendaría a la ciudadanía y especialmente a los hombres para cambiar esta perspectiva de la violencia hacia la mujer? No solo a los hombres, las propias mujeres tenemos que empezar a generar un cambio. Hasta cuando uno educa a un niño pequeño, entender que las labores de la casa tienen que ser compartidas, entender que los dos, tanto hombres como mujeres, podemos desarrollar cualquier tipo de acción con diferencias que estas son físicas, fisiológicas. Y yo pienso que desde ahí es desde donde parte el cambio, ¿no? Y luego en los niveles educativos también, pese que ahora las municipalidades no tenemos injerencia sobre el ámbito educativo. Cuando me refiero a la educación no me refiero a ese espacio de formación académica per se en el nivel primario, secundario o ni siquiera universitario. Me refiero a esa educación que tenemos que generar respecto de visualizar cómo ciertas acciones que las vemos como normales penosamente son violentas. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Francisco Morales y a continuación entrevistaremos a una ciudadana. Buenos días, venimos a hacerle una entrevista sobre la violencia en la ciudad. Mujer, ¿qué opina usted sobre la violencia hacia la mujer en la ciudad? Bueno, realmente que
sea, yo no he visto casos, pero sí he escuchado en noticias que sí hay violencia, maltratos a las niñas, a las esposas. ¿Y qué recomendaría usted para disminuir la violencia en la ciudad? De pronto unas charlas a los hombres, a los esposos, a los enamorados, porque también hay de los enamorados se ha escuchado. Debe haber unos cursos para los señores que son violentos, que han crecido con violencia desde la niñez, creo yo. Exacto. Y también las personas, no sé, o sea, las mujeres, las niñas, pues, piensan ser, están así, deben llamar al 912, sí. También, o sea, no dejarse ya. ¿Y usted no ha sufrido casos de violencia? Hasta el momento no. ¿Cree que sería un buen ejemplo o algo desde la casa a los niños criados con la mentalidad de que no se debería agredir a las personas, que todos somos iguales con equidad? Claro, eso le digo, como, ¿sabes decir? Como son criados en los hogares, o sea, son para el futuro. Buenos padres, buenos hijos, ¿sabes? Pienso yo que debe ser formado desde niños de un hogar, que no debe ser criado con violencia. Ya, muchísimas gracias. Ya, mi joven, ya. Muchas gracias. Ya. Mi nombre es Jefferson Macías. A continuación vamos a entrevistar a una guardia ciudadana de la ciudad de Cuenca. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Cuenca y vamos a entrevistar a una guardia ciudadana. Por motivos de protocolo no le podemos filmar. Bueno, buenos días, le quisiera hacer una pregunta. Usted como autoridad de la ciudad, ¿ha presenciado casos de violencia hacia la mujer? Sí, he presenciado, es mi caso. Yo tuve un esposo que era grosero, tanto conmigo, tanto con mi hijo, y la única solución que fue es denunciarlo y separarme de él, y como ve, ahorita vivo tranquila, sin la violencia. Sabe que hay muchos casos de violencia, no solo conmigo, sino hay en toda la familia las violencias, y la mujer no hace nada por denunciar a esa persona que golpea, insulta y maltrata a las personas, en este caso nosotros que somos las mujeres. ¿Y usted como guardia ciudadana le ha tocado alguno de estos casos y cómo ha actuado más o menos? Nosotros vemos muchos casos aquí, como pasamos en la calle, sí nos ha tocado que ver a una persona que agrede a una mujer, y nuestro caso es cogerle, detenerle y mandarle a la policía y evitar que le siga golpeando a la señora. Como recomendaciones generales, ¿cuáles serían las debidas para mencionar a la ciudadanía para que estos actos cada vez se disminuyan? Denunciar estos casos a la policía y a la Defensoría del Pueblo, en el que nos defienden a nosotros. Listo, muchas gracias, que tengan un buen... Bienvenidos a la sección de Economía. Hoy trataremos dos temas súper importantes. El primero de ellos es la propuesta del presidente Rafael Correa hacia la OPEP y el segundo la implementación de cocinas de inducción en el Ecuador. Para tratar el primer tema nos enlazamos con Luis Ortega. A continuación, en Junior News se presenta la noticia de que Correa plantea al ASPA reducir la producción del petróleo para que así se estabilice el precio del petróleo en el mundo. Actualmente el país no cuenta con un fondo de reservas estable que podamos utilizar para mantenernos durante esta crisis económica. Es por esto que se ha puesto en marcha una iniciativa del presidente que no ha sido aceptada por el ASPA, lo que ha generado un poco más de incertidumbre en el pueblo y riesgo de que el país caiga en una situación económica deplorable. Desde que inició el boom petrolero en el Ecuador, el país se ha sustentado económicamente solo en este recurso y ha generado riesgos debido a que este recurso no es renovable y se puede terminar. Esto ha generado inseguridad en toda la sociedad. Es por eso que actualmente que el petróleo entró en crisis, el país también entró en crisis. Debido a esto estamos analizando esta noticia. Aviso.
Para el siguiente espacio informativo, se ha entrevistado al abogado Wilfrido Rivera, director de Desarrollo Comunitario del municipio de Azogues. Las opiniones vertidas a continuación son meramente personales. El municipio de Azogues no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Pregunta 1. El tema de lo que había planteado el presidente Correa, primero no podía tener asidero dentro de los miembros que pertenecen a la OPEP, primero porque era una propuesta de un solo país que no esté entre los mayores productores de petróleo en el mundo. Segundo, como ustedes conocen, el año pasado Irán llegó a un acuerdo con el G8, me parece, con el G7, en el sentido de que se empezaba ya a tener la posibilidad de exportar petróleo, y eso obviamente aumentaba la oferta de petróleo, disminuía la demanda y por ende disminuía el precio. Entonces, de hecho, en ese contexto yo pienso que fue una propuesta que fue llevada, como bien dice, a la OPEP, fue respaldada por uno o dos países, pero para ser aprobada debió haber sido consensuada de mejor manera antes de ser presentada. Pregunta 2. Todo es relativo en ese sentido. Primero porque no podríamos hablar de qué hubiese pasado si se hubiese aprobado, porque ahí probablemente el escenario cambiaba, pero probablemente así como el escenario cambiaba, la deuda pública iba en aumento, así mismo había mayores gastos corrientes dentro de la economía del país, y al final del día cuando la propuesta que se había presentado en la OPEP o en el ASPA que usted decía, ya quede sin efecto, es decir, se normalice toda la venta del petróleo, íbamos a ver lo que estábamos viviendo, o sea, simplemente hubiera sido la crónica de una muerte anunciada, de hecho, en buen sentido, o alargar la agonía, hablando en términos médicos, tratando de adecuarnos a la realidad económica ecuatoriana. Pregunta 3. Honestamente yo considero que es un tema muy personal, no como funcionario de la institución a la que me pertenezco, reitero una opinión muy personal, en el sentido de que mejor se debió haber pensado en que el petróleo es un recurso no renovable, y dentro de ese contexto se debieron haber buscado alternativas para que reemplacen el tema del petróleo o los ingresos que obtenemos por el petróleo, para que podamos seguir teniendo, digamos, el nivel de gasto que se venía teniendo hace algún tiempo. No olvidemos que en gobiernos anteriores se rompió el oleoducto en 1987 con un petróleo de $7. A principios de este milenio el petróleo estaba a $17 y se mantenía una economía, no digamos con superávit, pero más o menos estable, puesto que no éramos 100% dependientes del petróleo. Entonces, como les decía, yo pienso que lejos de esperanzarnos en que la OPEP u otros organismos internacionales suban el precio del petróleo bajando la oferta del mismo, debemos pues de ahí pensando en que ya no vamos a ser países eminentemente petroleros, sino más bien vamos a ser un país que debe buscar alternativas que nos permitan salir de las crisis y que nos permitan tener una economía estable a pesar de la crisis petrolera. Pregunta 4. Países petroleros no solamente es nuestro país. Obviamente aquí en la región Ecuador-Venezuela son los que en mayor proporción son visibles. Sin embargo, países petroleros como por ejemplo todos los que se encuentran en la parte oriental, el tema de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, en Europa, Noruega, en Estados Unidos o en Norteamérica, los Estados Unidos, que son países que, si bien es cierto, tienen gran cantidad de petróleo que exportan, pero asimismo han tenido la precaución de ir haciendo reservas que al final del día, cuando pasa lo que está pasando, les permita de una u otra manera enfrentar esas crisis con mejores posibilidades de resultados positivos. Lamentablemente, como usted nota, el Ecuador se volvió un país extremadamente petrolero. Pienso que $100 no costó nunca el barril de petróleo, y eso generó pues que lamentablemente, en mi criterio personal, no institucional, existe un excesivo gasto público que
lamentablemente ha llegado a sufrirse en este momento con las consecuencias que todos ustedes conocen. Pregunta 5. Que obviamente el gasto que el gobierno ha hecho en algunas cuestiones muy puntuales como el tema carreteras, hidroeléctricas, educación, solo puede ser, o de hecho ha logrado de alguna manera mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, llega un momento en el que ya se vuelve insostenible y nos damos cuenta que, por ejemplo, yo siempre suelo acudir al ejemplo de la familia, un ejemplo muy personal de todos los ecuatorianos, que siempre nosotros tenemos un ahorro para una enfermedad, un accidente de vehículo, nos quedamos sin trabajo, etc. Y ese dinero lo empleamos cuando ya no tengamos trabajo, o cuando tengamos una enfermedad, o cuando tengamos un accidente, para poder solucionar ese problema. Lo que pasaba aquí en el Ecuador, más o menos yo pienso que se mantenían los fondos de FEIREX de 2.000, 3.000 millones de dólares que teníamos en reservas, y no tenemos un centavo. Le comento, más o menos en Haití, Chile sufrieron en el 2008, 2010 de terremotos que comprometieron mucho su situación. El terremoto de Chile fue más complicado que el de Haití. El terremoto de Haití, con menor escala, con menores grados de la escala Richter, produjo mayor destrucción en Haití que un terremoto de menor intensidad, de mayor intensidad en Chile. ¿Por qué pasó eso? Porque Haití no tenía reservas para aumentar una tragedia de esas y Chile sí las tenía. Entonces, por eso yo les decía la paradoja con la familia ecuatoriana, con la familia de cualquiera de nosotros. Si yo en este momento me quedo sin trabajo, si en este momento mi esposa o mis hijos se enferman, si en este momento tengo un accidente, si yo tengo algo ahorrado, pues salgo. Pero si no tengo ahorrado, ¿qué me va a tocar? Vender algo que probablemente no lo hubiese vendido y para poder solventar la crisis. Yo hago esta analogía siempre, puesto que considero que se debió haber previsto esto. O sea, incluso la Biblia habla de los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. Considero que lamentablemente el gobierno no lo hizo y ahora todos estamos sufriendo las consecuencias. La crisis es nacional y no me vengan con que es mundial. O sea, obviamente el precio del petróleo para los países petroleros todavía es el tema de Bolivia. Bolivia tiene como 10.000 millones de dólares de reserva. Ellos tienen para enfrentar la crisis, nosotros no. Gracias por esa valiosa información. Continuando con el segmento de economía, vamos a tratar el tema de la implementación de cocinas de inducción en el Ecuador. Para ello nos enlazamos con Steve Reynoso. Adelante. Gracias Yesenia desde Estudios. Para ahondar en el tema de del programa de cocinas de inducción, el cual trata nuestro reportaje, a continuación les vamos a presentar el orden cronológico de la noticia. Como primer punto tenemos que se están importando 130.000 cocinas desde China, ya que anteriormente se elaboraron 170.000 cocinas, pero son productos nacionales. Y ya que esta no abastecía, se están importando más cocinas desde China. También tenemos el plazo para financiar la compra de las cocinas de inducción chinas, ya que desde que se importaron, estas tienen un cierto plazo para pagar y para la adquisición de la misma. También se ha venido haciendo una socialización por parte de Indurama, el cual consiste en informar a los adquirientes de estas cocinas. También se ha informado del uso, costos y beneficios de las cocinas por parte de Indurama. También tenemos que se ha venido implementando ferias de socialización y motivación para el cambio de las cocinas de inducción, que empezaron en Quito, luego se dieron en Cuenca, en Guayaquil y ahora en Azogues, de lo que les vamos a hablar a continuación.
Para ello nos enlazamos con Dalila Pesantes, que se encuentra en la ciudad de Azogues, exactamente en la gobernación del Cañar, el cual procederá a realizar una entrevista al gobernador Jorge Cárdenas. Muy buenos días, nos encontramos en la ciudad de Azogues, frente a la gobernación del Cañar, donde vamos a proceder a realizar una entrevista al señor gobernador, que muy amablemente nos ofreció una entrevista a las 11 de la mañana, donde vamos a tratar un tema muy importante para nosotros, que se trata sobre las cocinas de instrucción. Porque desde un inicio las sociedades jugaron riesgos muy importantes. El cuidado del medio ambiente, las conductas y la cultura ecológica, la protección de la madre naturaleza. Estos conceptos son relativamente nuevos, nacen en el siglo XX y se convierten en una especie de eje transversal de toda actividad humana. Así que, mientras la sociedad capitalista del siglo XIX y XX estuvo embelesada en mejorar sus récords de producción, no tuvo ni de lejos el reparo de cuidar su medio ambiente. De ahí surge la propuesta y la puesta en práctica de parte del presidente Correa de cambiar la matriz energética, que consiste en utilizar la fuerza de la naturaleza, de nuestras aguas, de nuestros ríos, para convertirlo en energía. Una energía amigable, barata, ecológicamente aceptable. Toda acción humana conlleva un riesgo. Es parte del cálculo de posibilidades. Como están las cosas, se están cumpliendo los ciclos naturales del invierno, del verano, las épocas de estiaje, que se compensan con la capacidad que hemos tenido para represar nuestros ríos, para hacer reservas, ¿no? Antes vivíamos de una improvisación terrible, pero no era una improvisación inocente. No es que nuestros anteriores gobernantes eran tontos, ¿no? Eran muy vivos, tan vivos las cocinas de inducción. Son un programa que tiene una enorme constatación tecnológica. Pero yo les mentiría si les dijera que no tiene algún porcentaje de riesgo. Hablamos de que toda actividad tiene un porcentaje de riesgo y es bueno calcular. Es una política de previsión. ¿Qué puede pasar en el futuro? Ustedes se dan cuenta que en el mundo contemporáneo se impone la lógica y los intereses de los grandes países, que son precisamente los contaminadores, los que han producido el calentamiento global. Sin embargo, siempre habrá que calcular, aunque sea en mínimo porcentaje, algún riesgo de toda actividad cultural. UNESCO 2013, que trata sobre la brecha digital. ¿Qué pasa con la gente que se podría decir en parte ignorante y no tiene conocimientos sobre esta nueva tecnología y sobre estas cocinas de inducción? Y esto se da más en las partes rurales y alejadas de las comunidades. Entonces estas personas, al no tener este conocimiento, no aceptan este nuevo cambio que se está dando en el país. Entonces, usted como gobernador y a nivel del gobierno también, ¿qué medidas han tomado para que este programa llegue a todas estas comunidades y sea conocido también? O sea, se dé a esta información de estas cocinas. Se asimile. En este momento, diría yo que un 98% de hogares en el país, rurales y urbanos, utilizan gas licuado de petróleo en sus cocinas. El gobierno no obliga a nadie a utilizar una cocina de inducción, como no puede obligar a nadie que tenga un automóvil. El que quiere tener un automóvil está en libertad, pero nadie puede obligarles. Así que es nuestra tarea la de expresar las bondades del proyecto, eso frente a la alta credibilidad de la voz del gobierno, de la voz del presidente de la República, tiene un contenido agregado que se convierte
en un mensaje positivo y la gente lo entiende y lo asume y hay una gran aceptación a las cocinas de inducción. Ya, si bien es cierto, como dice usted, esto es cuestión de tiempo que la gente vaya dando aceptación al uso de las cocinas de inducción. ¿Usted considera que el Ecuador está preparado para la gran demanda que va a generar las cocinas de electricidad? Si hablamos en sí de la electricidad, sabemos que sí, porque el Ecuador actualmente cuenta con muchos proyectos hidroeléctricos, pero si hablamos en cuanto al sistema eléctrico, vemos que es muy deficiente las instalaciones eléctricas, tanto en los hogares como a nivel general. ¿Usted cree que va a soportar la demanda que generarían las cocinas de inducción? En primer lugar, la acometida que se instala con el nuevo medidor acondicionado para energía de 220 vatios ya es una garantía de una especie de renovación para garantizar la vida útil de la cocina de inducción y para minimizar el riesgo de algún impacto negativo. Las redes públicas, que son de responsabilidad de las empresas eléctricas en unos casos, en otros casos de municipios inclusive, por fuerza de la razón tienen que ser renovadas, ¿no? Un circuito puede pasar en cualquier circunstancia, puede ser motivo de un siniestro, sin embargo, mucho más riesgo se corre de que ocurra una explosión de una bombona de gas con mortales consecuencias. Usted topó un tema muy importante. Hemos apostado con mucha fuerza una inversión que los opositores le llaman gasto público. ¿Y qué pasa? Bueno, una de las ventajas de la implementación, del uso, digamos, de las cocinas de inducción es también que ya las personas no van a depender de los distribuidores de gas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se tiene previsto? ¿En qué se les va a ocupar a ellos? Porque van a quedar sin empleo. No es así, no es que queden sin actividad, porque hay el gas de uso industrial. Sí, pero entonces, claro, va a reducir la demanda, sí va a reducirse, pero este es el orden de la vida. Entonces, es cuestión de intereses. Hay algunos sectores que en estos procesos pueden perder oportunidades, pero ahí surge la necesidad de su inventiva, de su iniciativa, para derivar a otras actividades que pueden ser conexas, ¿no? Que sé yo, a lo mejor se vuelven vendedoras de insumos para las cocinas, de instaladores de cocinas de inducción. En fin, hay muchas cosas que se pueden derivar de aquellas actividades y no precisamente van a caer en la desocupación y en el desánimo, ¿no? Pero una sociedad no puede anclar su destino, sus objetivos en los intereses de pequeños grupos, de cúpulas, sino debe destinar su acción al bien común. Es verdad lo que usted dice, no, hay que ver por el bien común, general, pero, no se tiene, es decir, no se tiene ningún plan ocupacional previsto para estas personas que probablemente pueden caer en el desempleo. Además, hay un hecho que usted no está considerando, y le felicito, usted tiene muy buena iniciativa para ser periodista, porque es muy insistente y sostiene sus puntos de vista, eso es bueno. ¿Por qué no se están eliminando las cocinas de gas? Es simplemente una alternativa, una propuesta que lo toman o lo dejan, y va a haber un gran porcentaje de la sociedad que prefiere continuar con sus cocinas de gas y van a tener necesidad de surtidores y proveedores y distribuidores. Señor gobernador, en cuanto a eso, obligatoriedad que no está obligando, pero explícitamente se podría estar obligando, porque en este caso el gas, el subsidio en el 2018 está previsto que se puede eliminar, habría una afectación a esto y las personas en este caso no podrían estar al alcance de pagar lo que valiese en ese instante el tanque de gas. Entonces tendría que cambiarse a lo que es en este caso la cocina de inducción, porque con lo que está previsto de las hidroeléctricas también reduciría un poco que es el costo de la energía, pero se estaría explícitamente como obligando a eso, porque se generaría una dependencia de esto en cuanto a los costos. Ya. Usted está pensando en voz alta igual conmigo. Esa es una de las consecuencias. Está previsto que inclusive para estimular a
a cambio a las cocinas de inducción, el Estado ha creado un subsidio hasta el año 2018. Hay un porcentaje de esa energía eléctrica para animar a las personas a que se decidan por una cocina de inducción. Pero a partir de allí, efectivamente, la gente que quiere utilizar el gas tendrá que adquirir un gas ya no subsidiado, porque no podemos seguir sangrando el presupuesto del Estado por una energía que ya tiene un sustituto y que la gente la tiene a mano. Ahora, sí me preocupa lo que va a ocurrir con una cadena de actividad de distribuidores, de proveedores, de manipuladores de gas. Ellos van a cambiar de actividad, se van a ver forzados en los próximos 10 años, porque ya no será negocio vender bombonas de gas sin subsidio. Entonces solamente habrá actividades que de hecho van a utilizar el gas, por esta razón que el gobierno, directamente después del 2018, ya no será el gas subsidiado, porque ya no es la alternativa de consumo masivo, y al que quiera subsidio se le va a decir, ahí tiene la cocina de inducción. Señor gobernador, también en cuanto a las garantías de este proyecto, si es que en tal caso el gobierno ya no estaría en este caso en el poder, o si hubiera un cambio en este caso, ¿qué garantías tiene que el proyecto siga o realmente se pueda haber una mediación entre cuando se quede gas y se quede la cocina de inducción también, o simplemente este proyecto se va adelante? Ya, a su propio bienestar. Y ningún gobierno podría retroceder a aquellos eventos en los que la sociedad probó su capacidad de creación y de superación. Es decir, el gobierno, y cualquiera que sea, no puede influir en los hábitos de las personas y en las decisiones que toman en su economía doméstica. Ahora, yo me alegro que podamos establecer esta conversación, este debate amplio. Ustedes son personas que estimulan en nosotros lo que un joven piensa en este momento. Ustedes son emblemáticos. Como ustedes piensan muchos ecuatorianos. Al recibir de ustedes estamos recibiendo un muestreo de lo que piensa gente del Ecuador que es protagonista, no solamente del hecho académico, sino político, cultural. Pero no nos olvidemos que esto no fue así. Hace 9 años la prioridad era tener negocios llamadas universidades, no importa qué títulos den, daban títulos hasta de licenciado en cosmetología. Ahora hemos pensado que la educación es quizá la inversión más fuerte, más rentable y la que mayor contenido tiene para la sociedad ecuatoriana cuando esta es pública, laica, gratuita y promovida por el Estado. Ojalá en todas las universidades existiese este nivel de debate, donde ustedes cuestionan, donde ustedes defienden ideas, donde ustedes inclusive hacen de abogados del diablo para defender intereses restringidos, sí, pero importantes, como el que usted plantea. Pero es necesario establecer aquello como un buen padre de familia. El padre de familia no puede establecer una orden que perjudique. Y es justamente esto, bueno, en cuanto al plan de las cocinas de inducción, como sabemos, a nuestra universidad, que igual fue impulsada por el actual gobierno. Creada por el actual gobierno. O sea, ¿qué pasa con esto si, o sea, sabemos que el petróleo ha bajado mucho su precio y está afectando enormemente la economía y el presupuesto del gobierno? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, ¿cómo se va a financiar igual cuando que traigan las cocinas hacia acá, porque son exportadas las cocinas, igual la continuidad de nuestra universidad? ¿Qué nos garantiza? Porque sabemos que ahorita ya de seguro está habiendo tal vez un déficit en el presupuesto. No le pongamos mucho pesimismo a un futuro que lamentablemente no depende de las decisiones del gobierno, que son causas exógenas. Sin embargo, esto de apostar por las cocinas de inducción es ponernos a salvo de la dependencia de la renta petrolera y más bien apostamos a la capacidad recaudatoria, es decir, todos los ecuatorianos estamos contribuyendo para la construcción de esta nueva sociedad.
Ahora, hay algo que es muy importante. En este gobierno se han paralizado obras públicas, se han dejado de hacer inversiones que ya estaban programadas, pero no se ha dejado de atender ni la educación ni la salud. Esta es la variable que el gobierno no puede tocar. Puede dejar de construir una carretera o un puente, puede dejar de hacer las 200, 300 escuelas del milenio que tenía programadas, pero los maestros, pero el desayuno, pero el almuerzo, pero la gratuidad no puede ser afectada. Y por otro lado, si hay algo de lo que nos sentimos satisfechos, es de la creación de las 4 universidades emblemáticas. Pero también nosotros, como todos los presentes aquí, somos becarios. La mayoría de la universidad son becarios. Esta es una gran ayuda, porque en realidad tal vez hace años anteriores, si alguien me decía que yo tengo la posibilidad de estudiar gratis y más de eso me paguen un sueldo básico por estudiar, yo me reía. Están tomando el pelo. Me están tomando el pelo y nunca hubiera creído eso. Y actualmente es posible. Pero también nos sentimos preocupados. Bueno, nosotros sentimos en primer lugar un gran compromiso, no solo con el actual gobierno, sino con la sociedad entera. Porque el dinero que nosotros estamos recibiendo está saliendo de cada uno de los bolsillos de los ecuatorianos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de devolver ese favor, digamos, siendo responsables con esa oportunidad. Exacto. Devolviendo lo que ellos han puesto en nosotros. Pero también sí es cierto que en la actualidad, en estos momentos, las becas se ven como un retraso. Nos están pagando, pero se nota el retraso, es bastante retraso. Entonces nosotros nos sentimos con la inseguridad de que si es porque hay déficit, ¿qué va a pasar luego? ¿O qué es lo que está pasando? No sabemos si es por la afectación del petróleo o realmente se está acabando el financiamiento para nuestras becas. O sea, no es lo más importante, sí, pero nos sentimos con eso. Es muy importante. La condición sine qua non del proyecto de las universidades públicas emblemáticas ha sido precisamente convertirlos en un referente a nivel internacional. Y no podemos fallar sobre eso. La variable de afectación es el resto de la obra pública. Puede esperar, pero la educación en el país no puede esperar. La salud no puede esperar. Son prioridades que no se han sentido afectadas. Ahora, si existe, como usted refiere, algún retraso, así es un asunto de liquidez, ¿no? He recibido un préstamo de Francia. Hemos recibido un préstamo muy importante de China. Y por ser de China, ya no tiene la misma calificación, pero si es igual dólares, que vale para lo mismo, solidario y revolucionario. Es verdad, como usted dice, este gobierno, bueno, estamos casi 100% seguros de que este gobierno no nos va a fallar, como dice usted. Y usted cuando se gradúe tampoco nos va a fallar. Y esa es la duda, justamente Entonces, antes de nosotros. Es una situación de dos direcciones. Antes de graduarnos, este gobierno ya no va a estar en el poder. La duda es, ¿se ha establecido alguna política que garantice que cualquier gobierno que sea de la misma ideología de este o contraria, mantenga ese financiamiento hacia nuestras becas y nuestra universidad? ¿O nos va a tocar a nosotros defender en lo posterior posiblemente nuestras becas y nuestro financiamiento de la universidad? Usted ha dicho una cosa, una verdad tan grande. Está en nuestras manos empoderarnos de esta revolución y volverla irreversible. Viene un proceso electoral, tenemos la opción de elegir. O continuamos o cambiamos. Yo no le puedo garantizar que un banquero, como ya sucedió en Argentina, un neoliberal, dé al traste con todas las políticas sociales. Es obligación de los ecuatorianos empoderarnos de esta revolución y hacer valer nuestros derechos. Esa es nuestra opción y nuestro derecho. Está a la vuelta de la esquina algo que es muy importante: decidir por la continuidad de este proyecto, para que usted no tenga ningún temor y cuando se gradúe se sienta orgulloso
orgullosa de haber sido artífice de su propia revolución. Señor gobernador, pero ahí también hace otro interrogante cuando quede el financiamiento. Realmente lo que en cuanto a las cocinas de inducción, si es que es realmente un pensamiento, en este caso, el cuidado del medio ambiente, una asimilación que tiene esta sociedad ahora en cuanto al cuidado del medio ambiente, o simplemente se trata de una estrategia para poder coger esa asimilación para poder formar una estrategia de negocio. En este caso, una devolución de favores en cuanto al financiamiento en otros países como el China. Bien, un porcentaje de cocinas de inducción fueron importadas de Estados Unidos, de Alemania y de China. Pero hay un alto porcentaje que está construyéndose con tecnología ecuatoriana. La empresa Indurama construye, fabrica, produce cocinas de inducción. Tampoco es un subsidio, porque lo están vendiendo al precio de costo con cierta rentabilidad. El que quiere la compra. Está en el mercado. O sea, no es que es un programa subsidiado por el gobierno, auspiciado sí, por las ventajas ecológicas que representa, porque disminuimos riesgos considerables, porque el gas licuado de petróleo es un combustible de alta peligrosidad que ya ha costado muchas vidas humanas, mucha destrucción. Es decir, está la prueba de todo cuanto ha podido destruir un producto que no es nuestro, que es caro, que es peligroso, que no es ecológico, que es fósil. Pero al mismo tiempo estamos mostrando, para el contraste, la producción de una cocina ecológicamente aceptable, más barata, con energía nuestra y renovable. Entonces, usted tiene la elección. Si usted quiere seguir con su cocina de gas, usted no tiene ningún problema, puede continuar, solo que después de un tiempo va a tener que pagar el precio ya no subsidiado del gas. Si usted ve que la opción es válida a través de la cocina de inducción, usted cambia, porque es un avance. Así como dejar el fogón que nuestras abuelitas generaban a través de la leña, destruyendo el bosque protector de la humanidad, y fuimos a la cocina de queroseno, y de la cocina de queroseno fuimos a la cocina de gas. Todo esto ha significado un avance. Ahora, un avance mayor es ir a la cocina de inducción. El que quiere quedarse acá se queda. Los que queremos avanzar acá, continuamos. Esa es la lógica. Eso no significa que hay un cambio de favores, ni que se está aplicando la tecnología china como condición. No, las cocinas de inducción son de diferente origen y tecnología. Tanto más que ya el Ecuador tiene su propia tecnología y estamos produciendo cocinas de inducción en la ciudad de Cuenca. Gracias, Dalila. Continuando con nuestro reportaje, nuestra corresponsal ahora se va a trasladar a la empresa eléctrica para proceder a realizar una entrevista para conocer más sobre el tema del programa de las cocinas de inducción. Buenas tardes, nos encontramos en la empresa eléctrica de Sábado, donde vamos a realizar una entrevista para tener un mayor conocimiento sobre las cocinas de inducción. Compañeros, nos encontramos en las afueras de la oficina de la empresa eléctrica, que lamentablemente nos informaron que no nos pueden atender, ya que no existe también una coordinación en cuanto a difundir esta información, puesto que dos personas nos dijeron que sí, incluso esperamos casi más de una media hora en esto, y después vino el encargado que dijo que no nos podía brindar ninguna información, que se tienen que seguir lineamientos, reglas, y esto no puede ser posible ya. Creo que esto necesitará bastante para nuestro trabajo, ya que teníamos planeado realizar el rechazo de la entrevista que realizamos de ellos, pero y para concluir, pudimos constatar que la gobernación está dando una gran acogida a esto para el proyecto de la implementación de las cocinas de inducción. Realmente están organizados para poder llevar a cabo este proceso. Pero en cuanto a lo que se refiere a la empresa eléctrica, que deberían ser ellos los pioneros en esto de la información, se está dando una restricción a la información, como es el caso que nos pasó a nuestras personas que nos negaron una entrevista. También están conscientes en cuanto a que esta nueva tecnología podría traer un riesgo, como nos manifiesta Beck, pero lo que nos supo manifestar el gobernador, que el avance tiene que seguir y no pueden permanecer atados al pasado. Es decir, si existe una nueva fuente de energía que sea más limpia, más pura, tiene que seguir esto. Esto también implica que tiene que ser libre de ideología política,
más netamente es por una ideología ambientalista. También pudimos constatar otra información, aunque no fue parte del tema, fue en cuanto a aspectos de la educación, en cuanto a lo que se refiere a nosotros como estudiantes de la UNAI, qué garantía nos ofrecían a esto. Nos dijeron que realmente no tendría que ver esto en cuanto al vínculo de una ideología política ni nada, sino que este proyecto sigue, tanto como es de la cocina de inducción. En cuanto a las recomendaciones, se tenía que prever un plan para poder captar a las personas que se pueden quedar sin una fuente de ingresos, como es en este caso la venta del gas, y empezar a realizar nuevos tipos de oficios, como en este caso sería la implementación de negocios para la venta de insumos para las cocinas, mantenimiento, también en cuanto a instalaciones. Esto sería una forma para evitar, se podría decir una consecuencia que traerá este nuevo implemento de las cocinas de inducción. Realmente este trabajo nos ayudó mucho en lo que fue nuestra asignatura, esperando realmente cumplir con los objetivos esperados. Esto es todo lo que podemos. Concluyendo con nuestro reportaje, pasamos a estudios con Yesenia. Dentro del ámbito internacional, sigue la guerra en Siria. Para ello, nuestros corresponsales nos han preparado un reportaje especial. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Nacional de Educación con el representante estudiantil Cristian Chelo. ¿Cómo está? Vamos a hacerte unas preguntas sobre el tema de la sociedad de riesgo de Beck. Primero, el reparto y los conflictos de reparto en torno a la riqueza producida socialmente se encuentran en primer plano, mientras el pensamiento y la actuación de los seres humanos están denominados en los países y en las sociedades. Con esto, Siria, ¿en qué clase de conflicto de reparto se encuentra en estos momentos? El conflicto de Siria se da bastante por el reparto del territorio. Podemos hablar que está entre los primeros puntos que menciona Beck. Una mala repartición o una inapropiada repartición de territorios y que implica también las riquezas, ocasiona este tipo de conflictos, ya que existen países que van a tratar de dominar a otros por cuestiones territoriales, de suelo o simplemente de riquezas. Y según esos países, o sea, solo quieren tener ellos el poder económico o... Claro que sí, recordemos que un mayor poderío en territorio también implica un mayor poderío económico, por lo tanto social. Esto les daría una mayor fortaleza y un mayor desarrollo, según implica, pero lleva por contraste el que sea pisoteado los derechos de otro país o a su vez sean subestimados. Entonces ocasiona lo que son los grandes conflictos armados y bélicos. O sea, un país se impone sobre otro para nada. Lógicamente, recuerden que la única forma en que un país adquiere el territorio de otro es a través de la dominación. No existe algún país que voluntariamente ceda su territorio. Entonces ocurre esto de las guerras que ocasionan grandes problemas. Tomando otro punto de vista sobre el libro de Beck, el cual nos habla sobre la brecha digital que se produce en el dominio de ciertos sectores sobre otros.
Tomando otro punto de vista de Beck, el cual nos habla sobre la brecha digital que se produce por el dominio de ciertos sectores sobre otros gracias al poder, tanto político como económico, ¿cómo cree usted que ha influenciado esto sobre la guerra de Siria? En este punto Beck nos habla de la dominación también del flujo de información en las brechas digitales. Y recordemos que un país que puede o tiene las posibilidades de estar en un mundo digital constante va a mantener información desde el punto de vista de ellos, desde la apreciación de ellos. Esto ocurre bastante con Siria. Por ejemplo, Siria no tiene este flujo de información tan grande como lo tienen los demás países, los aliados. Y esto ocasiona que la gran mayoría de personas, por ejemplo, consideren que Siria es el problema o que Siria son los malos, porque simplemente no vemos el punto de vista de ellos o la apreciación de la guerra de ellos. Solo tenemos la información del ganador prácticamente. Ya se dice hace mucho tiempo un refrán que la historia es contada por los ganadores, más no por los perdedores. Entonces esto implica que siempre que tengamos una información sin contrastar, sin ver los dos puntos de vista, será una información parcializada. Y esto es aprovechado mucho. ¿Cómo consigo que el mundo me apoye en este tipo de situaciones? Es dando una mala información y haciendo parecer que la otra persona es el problema, en este caso el otro país es el malo. Con eso consigo yo que los demás países simplemente me apoyen o estén de acuerdo conmigo en esta idea. Ahí vendría a ser como tocan en una parte del libro de Beck sobre la sociedad y el riesgo de las comunicaciones, por ejemplo, de los medios de comunicación solo veten o dan información de lo que ellos supuestamente ven. Claro que sí, mucho tiene que se implique en esto con la comunicación y los medios de comunicación. Recuerden que son sectores parcializados en su gran medida. Hablar de una prensa independiente totalmente no es muy factible. Es lo que habla Beck como sociedad. El riesgo en la parte de la comunicación es muy riesgoso, como les decía antes, tener una información parcializada. Y los periódicos o demás medios de comunicación masiva lo que buscan es abordar las noticias que a ellos les impliquen ventas. Entonces caemos a veces en el amarillismo, en la exageración o en simplemente la tergiversación de esta información, produciendo que se vean falsos enemigos o falsos aliados en una comunicación que no es cierta. Muy bien. Te agradecemos, Chuba, por tu tiempo y por haber resuelto nuestras dudas. Muchísimas gracias. Bueno, profe, espero que les haya gustado esto. Lo hemos hecho con toda nuestra dedicación. Gracias por acompañarnos en nuestra vida académica. Espero, si es que no lo volvemos a ver en el segundo semestre, pues nos sepa guiar. Esperamos seguir recibiendo sus valiosas enseñanzas que nos han servido ahora como estudiantes y nuestro futuro como docentes. Sabemos que nos serán muy gratos. Bueno, y no se olvide de poner el 10. Le queremos, profe.